Bueno, siguiendo con el tema de las vanguardias, hoy vamos a analizar, bueno, pues una de esas figuras importantísimas, probablemente la más importante dentro del inicio de todos estos movimientos de principios del siglo XX, que va a ser Pablo Picasso. Probablemente es después de todas las cosas que surgieron a finales del 19, de todos los artistas y movimientos, desde el impresionismo, probablemente la figura que arranca de una manera más clara, más inspiradora para otros muchos artistas y otros muchos movimientos de todo el siglo XX va a ser Picasso. Picasso va a ser la figura que dé comienzo a esta nueva época dentro de la historia del arte. Dentro de todo el trabajo de Picasso, bueno, lo primero que nos llama la atención y del que todo el mundo conoce, digamos que es la máxima figura de ese movimiento que se va a denominar cubismo. Lo que, bueno, mucha gente pues conoce menos es un poco la trayectoria de Picasso hasta llegar a la constitución de lo que es el cubismo. Picasso, haciendo así algún breve apunte de su biografía, nace en Málaga a finales del 19, en una familia burguesa. Su padre era también, bueno, profesor de dibujo, de pintura. Un poco la raíz artística viene por parte del padre. Lo que pasa es que Picasso supera con creces ese niño, esas iniciativas de ese niño con 8, 9 años, 10 años, va a superar con creces un poco a lo que es la figura artística de su propio padre. De Málaga, a temprana edad, por trabajo del padre, se va a Coruña. En Galicia, pues bueno, está unos años, entre 8, 9, 10, de esos 10 años de vida, donde realiza algún trabajo que, bueno, que se sigue manteniendo, relacionados un poco con breves apuntes de noticias de la época, para seguidamente irse a Barcelona, donde ingresa en la Escuela de Bellas Artes. Lo que pasa es que Picasso no era un alumno ejemplar en este aspecto, no asistía mucho a clase, pero a nivel técnico y académico la calidad es excepcional. En muchos de los cuadros de esta primera etapa de juventud, estamos hablando de edades de 14, 15 años, eh, recuerdo el cuadro bueno, del viejo pescador, donde la calidad técnica, lumínica, cromática es indudable. Otro cuadro también emblemático de esta época, que es el primer cuadro que se expone de Picasso, es este que veis en las imágenes, Ciencia y Caridad, donde se ve a su propio padre asistiendo bueno, pues a una persona que está tumbada, una monja con un niño. Y otro, pues probablemente así de los emblemáticos, es la primera comunión. En todos estos cuadros veis un poco dónde arranca la parte artística de Picasso, y también vemos que a nivel técnico, académico, esta pintura académica bueno, pues de todas las academias de arte del siglo XIX, pues la desarrolla Picasso con maestría. O sea, Picasso era un superdotado a nivel artístico. Lo que pasa que desde mi punto de vista, el gran mérito de Picasso es el riesgo que corre, la decisión que toma en su trayectoria artística bueno, pues de saber relacionarse con toda la vena del modernismo en Cataluña y de la París de principios del 20, y tomar la decisión de romper bueno, con lo establecido en pintura. O sea, para mí es un artista
que en este riesgo que toma, porque probablemente podría haberse dedicado pues, a lo que gran parte de su vida, toda su vida, a este tipo de pintura y probablemente pudiera haber vivido de la pintura, pero realmente Picasso hoy lo conocemos como una de las grandes figuras del panorama artístico gracias a esa ruptura con toda la tradición pictórica, como vamos a ver, como veremos a continuación desde el Renacimiento. Después de estas primeras etapas de juventud, después de, como os comentaba, de relacionarse pues, con el modernismo y artistas de esa Barcelona de finales del 19, principios del 20, hace sus primeras incursiones en esa París. Pues bueno, conoce a una serie de artistas, probablemente un amigo y artista que le dejó marcado en esa etapa va a ser Carlos Casagemas. Carlos Casagemas es un artista que, bueno, por una situación personal se suicida y eso afecta a la pintura de Picasso. Se cree que, bueno, una de las series conocidas en esta etapa, la serie azul, donde es el azul el color predominante en todos sus cuadros, por eso se llama de esta manera, está influenciada por el suicidio prematuro de su amigo Casagemas. En el cuadro que veis La vida, un cuadro que probablemente destacaría un autorretrato del propio artista, pero que finalmente le pone la cara pues de su amigo. Otro cuadro emblemático de esta época es bueno, este señor tocando, este viejo tocando la guitarra. Es una época donde los cuadros y la temática de los cuadros es un ambiente bastante existencialista, bastante melancólico, y bueno, que culmina un poco en el cuadro que estamos viendo, un breve apunte rápido, que se titula El entierro de Casagemas, que si veis hay una relación evidente con uno de esos artistas de los cuales Picasso se sentía bastante influenciado, que es el Greco. Hay una relación evidente entre el entierro del conde de Orgaz, que estáis viendo en la imagen. Es una pintura, la pintura así más, probablemente más conocida del Greco, que está en Toledo, es una pintura pues una pintura manierista de finales del 16 y que Picasso tuvo acceso a ella. De las pocas etapas que estuvo en Madrid y alrededores, pues tuvo acceso a poder contemplar esta obra. Es cierto que Picasso en Madrid, pues salvo en esta etapa de juventud y bueno, un poco más tarde llegó a ser incluso director del Museo del Prado, pero bueno, desde el exilio en París tampoco tuvo mucha relevancia, pero bueno, era un artista pues que ahonda en esos grandes artistas, como va a ser el propio Greco, como va a ser Velázquez, como va a ser el propio Goya. Son artistas que se van a sentir realmente influenciados en la trayectoria de Picasso. Después de esta serie azul, desarrolla en la París de estos primeros años del 20 otra serie de cuadros un poco más relacionados con la temática del circo, los arlequines. Estamos hablando de la serie rosa, donde poco a poco, como ves en la imagen, esos rostros ya bastante picasianos, a esa estética que poco a poco iba a configurar un estilo, bueno, pues autóctono, que realmente es lo que hablamos en otras ocasiones, que va a ser importante a nivel artístico, pero sobre todo también a nivel comercial. Desarrolla un poco esos tonos más apastelados, deja un poco de lado ese ambiente más de penuria, de personajes bastante tristes, existencialista, y hasta que llegamos un poco a ese gran cuadro, que probablemente sea el cuadro que da comienzo a las vanguardias, el cuadro que probablemente rompe ya de manera importante
esa obsesión o ese afán de buscar la perspectiva aérea, perspectiva lineal desde el Renacimiento. Es un cuadro que se encuentra en Roma, que estamos viendo, Las señoritas de Aviñón, en Roma, perdón, en el MoMA en el MoMA de Nueva York. Y es un cuadro ya cubista, o de esa primera etapa inicial de experimentación a ese nuevo estilo que va a ser el cubismo, pero ya es un cuadro que se considera cubista, que en su época, cuando Picasso se lo enseñó a sus más allegados, a su amigo Apollinaire y algún artista así más cercano, pues bueno, no fue comprendido, estaba un poquito por llegar esa nueva vía y al principio, pues bueno, digamos que lo guardó y de hecho se mostró por primera vez años más tarde. Es un cuadro que, bueno, si veis en los siguientes bocetos que os muestro en pantalla, es un cuadro que Picasso reduce personajes. Habían, bueno, unos bocetos preparatorios anteriores, dos personajes masculinos que los elimina. El propio título, Las señoritas de Aviñón, que luego se pensó que hacía alusión a la ciudad de Aviñón francesa, está claramente, hace alusión pues a la calle Aviñón, calle Aviñón de Barcelona, donde había una serie de prostíbulos. El primer título así anecdótico, porque Picasso no es una persona que, pues bueno, de primeras le pusiera título a las obras, se puso a posterior. El primer título que le confiscó un amigo cercano al ver el cuadro lo denominó el burdel filosófico. Al final, pues bueno, la primera vez que se muestra con el título Las señoritas de Aviñón, se ha quedado un poco para la historia. Evidentemente es un cuadro que ya busca el análisis formal de la forma de los objetos. Es un cuadro que parte de Cézanne, de esa serie de los bañistas de Cézanne, un poco a nivel compositivo. A nivel formal, evidentemente, deja claro un poco la ruptura que consiguió Cézanne con el análisis de las formas de los objetos, esa geometrización de la forma de los objetos. Aquí Picasso empieza a llevarlas pues a un punto un poquito más al límite, como preámbulo a lo que va a ser el cubismo ya más analítico que veremos a continuación. Es un cuadro que a nivel cromático inunda también pues en ese análisis de color, de los colores complementarios, estudiado por los impresionistas, pero que también, sin lugar a dudas, esos rostros de esas 5 mujeres tienen mucho que ver pues con las máscaras de culturas como la africana, como veis en los personajes de la derecha, esas dos máscaras. Probablemente y sin lugar a dudas exposiciones que se desarrollaban en esos primeros años en París y que Picasso tuvo acceso a ellas. En cambio, el personaje de la izquierda tiene grandes influencias de la cultura egipcia, al verse de perfil, está entre la egipcia y la africana. Probablemente los personajes de las chicas del medio pues tienen también mucho que ver pues con la escultura íbera. Picasso era una persona que indudablemente tenía, era un gran observador y que sabía, pues eso, sintetizar, analizar, modificar, pues cosas que le pasaban por su ojo, que configuraba en su cabeza. De hecho, pues bueno, hay multitud de anécdotas, pero bueno, hay siempre esa rivalidad con otros artistas y Picasso iba un poquito más. O sea, hay gente que, pues bueno, escondía cosas que estaba haciendo porque a lo mejor Picasso realmente iba un poquito más allá. Estamos hablando un poco de la época esa de principios de siglo, donde empieza, bueno, pues esa rivalidad con otros muchos artistas, como puede ser Matisse. Estamos en una época de ebullición donde, bueno, pues esa París de esos primeros años, pues, y hasta ya la Segunda Guerra Mundial se va a convertir en el centro del arte mundial, donde están pues los artistas, donde están los coleccionistas, donde están las grandes galerías.
y ahí Picasso, digamos que toma un punto bastante importante. Seguidamente, el cubismo en esos años, como otros muchos movimientos y experimentos artísticos que se desarrollaban, eh, pues bueno, evoluciona hacia hacia otros estudios del análisis formal de los objetos. El propio Picasso, junto a otro artista, Braque, desarrolla un cubismo que se suele denominar, es como la primera fase del cubismo, cubismo analítico, donde lo importante es el análisis formal del objeto. En el cuadro que comentamos a continuación, el retrato que hace Picasso del gran marchante y amigo Ambroise Villard, vemos que es un cuadro donde la forma, la composición de ese objeto, de ese retrato, pues un poco parece, está descompuesta, parece como una especie de puzzle, de un cristal a punto o ya medio roto, donde las piezas se están configurando unas a otras. Pero digamos que Picasso, con esta forma de representarnos la cara de esta persona, está indagando un poco en ese análisis que hace de su propio rostro, que es cierto que consigue con brillante maestría porque realmente se reconoce a las facciones de este personaje. El cubismo analítico es un tipo de cubismo donde, como veis, el color no es lo importante. Aquí realmente es el análisis del objeto, en este caso un retrato. Los colores suelen ser neutros, un poco para no quitar protagonismo a lo realmente importante que es el análisis formal de los objetos. Siguiendo este cubismo analítico, pues Picasso va a indagar en otro cubismo que se va a denominar cubismo sintético. Probablemente la primera obra así, denominada cubismo sintético, va a ser la que veis en la imagen, Naturaleza muerta con rejilla. En esta obra, aparte del formato, que es totalmente diferente al formato convencional, Picasso investiga pues la técnica del collage. Tanto él como Braque empezaban a desarrollar obras donde diversos materiales, como fueren ser cartones, papeles, periódicos, eran pegados, se incluían dentro dentro de los elementos que configuraban las obras. Es aquí donde empieza a desarrollar este tipo de cubismo, donde el collage es realmente importante. No creo que sea el ejemplo más claro de cubismo sintético como tal, pero bueno, es cierto que el tema del collage, el tema de incluir elementos reales, como puede ser esa cuerda eh, que rodea totalmente al formato de la obra, pues digamos que es una evolución dentro de ese campo de experimentación de esos años. Pero yo creo que de los ejemplos más claros de cubismo sintético es el que vemos en la imagen, que son los tres músicos, porque realmente reúne las condiciones de lo que es el cubismo sintético. Es un cubismo de mucha más fácil lectura de cara al espectador, es más estético. Veis que aquí sí que el color es predominante, no es como el color del retrato que habíamos hace un momento. El color sí que predomina, son colores más intensos, colores planos, y realmente un poco la característica principal de este tipo de cubismo es un cubismo donde el artista, en este caso Picasso, quiere sintetizar un poco la forma más característica de los objetos. Por eso es de mucho más fácil lectura de cara al espectador. En esta época, pues bueno, aparte de Picasso, recuerdo ahora mismo pues otros artistas, como por ejemplo el español Juan Gris, que destaca por multitud de naturalezas muertas, donde desarrolla esta estética de cubismo sintético que la lleva a la máxima expresión y de la cual es muy conocida. Pero bueno, siguiendo un poco con la figura de Picasso,
Picasso navega y divaga por muchos estilos. Evidentemente es la máxima figura del movimiento cubista, pero bueno, ha tenido etapas de mayor naturalismo, etapas más clásicas, etapas donde se siente realmente influenciado por movimientos como el expresionismo, movimientos como incluso el surrealismo. Es un artista, digamos, que se ha dedicado toda su vida a trabajar. De hecho, hay miles y miles de obra de Picasso. O sea, no es como otros artistas que tenemos que estar buscando y de las cuales encontramos muy pocos trabajos. De Picasso hay multitud de ellos. Después otro día podríamos analizar un poco pues los problemas que conllevaron y que siguen conllevando, pues bueno, toda la herencia a los hijos de Picasso, el cual, bueno, no quiero meterme mucho ahí, pero su vida personal tuvo muchos altos y bajos, con, bueno, unas cuantas mujeres, las cuales tuvo sendos hijos, y bueno, una de esas mujeres, musas y demás, probablemente así de las más conocidas, sería tanto la bailarina Olga, de sus primeros años, con la cual se casó, con la única que se casó, pero esta que vemos en la imagen, este retrato bastante famoso de Dora Maar, una artista también que, bueno, fue compañera sentimental de Picasso desde más o menos la Guerra Civil hasta la Segunda Guerra Mundial, y de la cual, pues gracias a ella y, bueno, una documentación bastante importante del cuadro que se tocará luego, que va a ser, digamos, el cuadro más conocido, que es el Guernica. Pero antes quería un poco destacar, bueno, de las multitud de obras. Podemos estar aquí horas y horas, pero destacaría eh, pues esta obra, Las mujeres de Argel, que hace unos años fue el cuadro vendido en una casa de subastas que tuvo mayor importe. Como siempre, ese ranking se va superando año a año, pero bueno, este cuadro a nivel de mercado tuvo su trascendencia. Es un cuadro donde, bueno, claramente desarrolla ese cubismo más sintético de Picasso, más colorista, y que tiene mucho que ver también pues con, bueno, pues con otro cuadro de un pintor romántico, Delacroix, comentado en otros vídeos, Las mujeres de Argel de Delacroix, después de un viaje diplomático a esa ciudad, donde, bueno, pudo ver in situ un harén, y que igual a posteriori se inspiró. De esa connotación, pues bueno, saca una serie de cuadros, del cual el más conocido es este, de esa temática de las mujeres de Argel, un poco que yo también relacionaría pues con la temática de las señoritas de Aviñón. Otros cuadros emblemáticos que un poco que recuerdan a otros artistas, de los cuales se siente bastante influenciado Picasso y que coge su obra, pero un poco la recondiciona a su propio estilo. Destacaría pues la serie que realiza no sé si son 50 o 60 trabajos sobre las meninas de Velázquez, a todos artistas emblemáticos pues de su trabajo. Las meninas de Picasso, como veis, cogen la esencia de las meninas de Velázquez, pero de un estilo evidentemente mucho más cubista, más directo, más rápido, pero realmente vemos pues que esa infanta Margarita sigue siendo la infanta Margarita, pero de Picasso. Vemos ahí un poco las similitudes y diferencias entre el gran artista del barroco Velázquez y la máxima figura de las vanguardias del siglo XX como Picasso. Dentro de las meninas, pues bueno, desarrolla multitud de ellas. El paisaje suele ser más narrativo, no es tan vertical, funciona más con el horizontal, pero bueno, recoge esa esencia del espacio, de esa habitación, tanto en tonos blanco y negros, grises, como otros cuadros un poco más de más difícil lectura a primera vista, más coloristas. Bueno, en relación al Guernica,
Eh, hay mil cosas que se puede decir, que seguramente mucha gente conoce, otras que menos. Evidentemente es una obra que parte de un hecho histórico ocurrido el 26 de abril de 1937 en la ciudad vasca de Guernica, el cual se hace eco pocos días más tarde el propio Picasso y que un poco es la temática de esta obra. Aunque sí que es cierto que para algunos críticos Picasso, pues bueno, también se siente influenciado, ya de hecho hay bocetos, por otro acontecimiento histórico ocurrido en, en su Málaga natal, en febrero del 37 también, relacionado con la guerra civil, y es el éxodo de Málaga a la carretera, de mucha gente de Málaga durante por la carretera de Almería, que sufrió, pues bueno, por medio de la guerra bastantes víctimas, probablemente incluso más que la ciudad vasca de Guernica, pero probablemente la repercusión mediática que tuvo pues bueno, el bombardeo de Guernica, pues supuso que pues probablemente que Picasso quisiera dar más notoriedad a su obra, titulándola y siendo clara influencia este hecho histórico. Pero hay datos, como veis, imágenes, bocetos donde también Picasso conocía pues lo que había acontecido en su Málaga natal. Pero el hecho de no tener tanta repercusión, pues probablemente desestimó la idea de tener o de llevar la temática de esta obra. Esta obra, que fue un encargo del gobierno de aquella época, porque bueno, se iba se iba a desarrollar una exposición internacional en París, y verano, en julio creo recordar, y bueno, en el pabellón de España pues se le encargaba pues la realización de diferentes trabajos a diferentes artistas españoles. Hay constancia de que Picasso un poco divagaba durante esos meses anteriores en la temática de lo que iba a ser el mural, no tenía nada claro. Realmente ya el hecho confirmado de Guernica supuso, pues digamos que esa bombilla de inspiración que supuso la constitución de esta obra, que en cuestión de un mes aproximadamente pues pudo terminar. Eh, si Guernica fue el 26 de abril, ya hay bocetos preparatorios de la obra de principios de mayo, y a principios de junio estaba terminada. Importante de esta obra otra de las cosas importantes de esta obra es pues probablemente toda la documentación que existe sobre ella, sobre el proceso de realización de la misma, gracias pues a la pareja en aquella época de Picasso, Dora Maar. Hay multitud de fotografías, vídeos, como estáis viendo, donde un poco que es la constitución, luego la constatación de todo ese desarrollo. A nivel de bocetos existen pues gran cantidad de ellos, la información es muy amplia, se ve en muchos de esos bocetos un poco como Picasso fue cambiando alguno de los personajes, sobre todo a lo mejor la forma de ese toro. Pues bueno, es algo que también desde un punto de vista pues eso, artístico, pues a mí por ejemplo me interesa bastante. Después, a nivel de personajes, por un lado, a nivel cromático, es indudable el hecho de que coja la gama de grises, y a nivel de personajes, pues bueno, destaca la figura de tres animales: el toro, muy vinculado con Picasso. Mucha gente se cree que puede ser un propio autorretrato a nivel psicológico del propio artista, es una figura que le interesa bastante, todo el tema de la tauromaquia. El mundo de los toros, era un gran aficionado a los toros. Picasso, así como anécdota, sabéis que es el padrino de un artista, un cantante español, Miguel Bosé, cual su padre, Luis Dominguín, era torero y gran amigo de Picasso. Después hay otro animal en la obra, siguiendo con el desarrollo de la misma, que es el caballo. El caballo es un animal que suele simbolizar al pueblo, ese pueblo herido, ese caballo que simboliza ese pueblo que está
ese que está maltratado, herido por esa lanza que lo atraviesa el costado. Un poco dentro de esta temática bélica que al final pues constituyó que esta obra fuese, bueno, pues uno de esos iconos en contra de cualquier guerra. Probablemente junto con los fusilamientos de Goya sean esas dos obras emblemáticas en contra de cualquier conflicto bélico. Siguiendo con otro de los animales que hay, el último, que no se ve muy bien, está ahí como medio escondido entre el caballo y el toro, que es la paloma, ese pájaro que está herido, esa paloma probablemente relacionada con la paz, esa paz que está rota, debajo de una de una bombilla que ilumina la escena, una bombilla teatral que a lo mejor podemos relacionar un poco con bombilla, avance tecnológico, todas esas desgracias de la tecnología, del ser humano, de ese avance, pero que muchas veces pues se utiliza pues de manera equivocada. Después, el resto de personajes que aparecen en la obra, pues bueno, destaca esa figura de la izquierda de todo, esa mujer con ese niño en brazos muerto, que antes también un poco desarrollábamos o que es clara influencia del acontecimiento que hablábamos de Málaga, pero que indudablemente yo lo relaciono y otra gente también se puede relacionar con la iconografía cristiana, con la temática de la piedad, como temática de eso, de representar a una mujer con el cuerpo de su hijo en brazos muerto. Recuerdo ahora piedades muy famosas como la piedad de Miguel Ángel del Vaticano, que estáis viendo, una piedad un poco más contenida, más serena, más objetiva, pero que bueno, que al final es la misma temática, ese cuerpo de ese hijo en brazos de su madre. Otras piedades un poco más expresivas que podíamos más relacionar con esta expresividad del Guernica, podía ser pues esas piedades hechas en madera policromada, también, o sea, del barroco más español, relacionadas con la imaginería española de los pasos procesionales, que es la obra de Gregorio Fernández, que ves en la imagen, es una obra mucho más, más sentimental, más emotiva, relacionando un poco con esa expresividad del Guernica, que al margen de ser una obra cubista, indudablemente es una obra que también mana del expresionismo y probablemente de ese movimiento de esas primeras décadas, incluso del surrealismo. ¿Vale? Hay otro personaje que está tumbado, que extiende bueno, pues su brazo hacia la mitad de la obra, donde se intuye esa pequeña flor que es, digamos, el único símbolo de esperanza que pueda haber en la pieza. Y bueno, otros personajes que se muestran ahí reclinados, heridos. Ese personaje de la derecha que recuerda, como comentábamos en otras ocasiones, a ese personaje principal de los fusilamientos de Goya. Va a ser, como comentamos hasta ahora, Goya, el Greco, Velázquez, grandes influencias en la obra de este artista. Y bueno, esta obra que se encuentra en el Reina Sofía de Madrid es una obra bueno, que llegó a España ya, dejó escrito Picasso que volvería a España cuando tuviésemos un sistema democrático, donde no hubiese una dictadura. Entonces se cumplió esa promesa. Y bueno, regresó a España, estuvo en el Casón del Buen Retiro, se puede observar en el Reina Sofía de Madrid, y es una de esas obras que, digamos que por las dimensiones de la misma, es un gran mural, y digamos que va a ser pues eso, una de las obras más importantes de toda la pintura. Indudablemente pues hay otras muchas obras de Picasso, esta es la más conocida, la más famosa, pero un poco yo destacaría, un poco para finalizar, lo que fue Picasso, lo que constituyó Picasso dentro del avance
de todas las vanguardias del siglo XX, el hecho de ser un artista total, ya no solo en pintura. Picasso tocó el tema de la escultura, también se relacionó con grandes escultores, esa Francia, París de primeros años del siglo XX, Julio González, me recuerdo, fue un gran ceramista, fue un gran grabador, o sea, tocó muchas disciplinas y dentro de su propio trabajo pues desarrolló multitud de estilos, aunque evidentemente pues quedará para la historia como el máximo exponente del cubismo, pero fue un artista que puso un poquito ese avance necesario, ese avance un poco más tecnológico, más de análisis, más de eso, de que la pintura necesitaba evolucionar a otras formas nuevas de representación. Y nada, finalizando un poco, pues finalizo ahí con esta obra que veis de, bueno, pues ese pequeño guiño, como os comentaba antes, a las Meninas de Velázquez, ese icono dentro de la pintura española que Velázquez supo dignificar y que bueno, que se convirtió también en artistas, realizada por otros muchos artistas más actuales, dentro de esos iconos que se relaciona a la pintura española, esa menina, esa doncella, eh, esa asistenta personal de la princesa que evidentemente todo el mundo reconoce, como puede reconocer a esta obra, nos guste más, nos guste menos, pero como puede reconocer al Guernica de Picasso o a las señoritas de Avignon, que a mí particularmente veo un poco más de mérito en esta obra, en las señoritas de Avignon, porque un poco supuso pues la obra de ruptura, y ahí está lo complicado. Cuando tocábamos antes, no recuerdo la figura de Goya como una figura de ruptura, de avance, pues entender esta serie de cuadros, en ese avance de la pintura, de un pintor que pudo haber vivido plácidamente dentro del academicismo reinante en la época, pero que decidió tomar partida decisiva en la historia del arte. Es cierto que Picasso en vida tomó riesgo, pero después a nivel de mercado fue un artista valorado, un artista que vivió muy bien, que dejó un gran legado a su familia, a sus hijos, eh, por los cuales que bueno, no tuvo una grandísima relación, los pintó a muchos de ellos, pero a nivel seguramente a nivel de su estampa familiar como padre no, pues bueno, se dedicó más al tema artístico, pero que es el que nos atañe, pero bueno, supuso ya finalizando una ruptura, y ese para mí probablemente sea el personaje más influyente y más importante de lo que pasó en Europa en esas primeras décadas y luego lo que va a pasar, que analizaremos en otros vídeos, en Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo miraba a Europa, donde todo el mundo miraba lo que estaba haciendo Picasso, lo que había hecho Picasso, un poco para no repetir, pero todo el mundo realmente se sentía influenciado por toda la pintura que estaba desarrollando uno de los artistas más importantes de todo el siglo XX y de la pintura española.